Pues ahora voy a comenzaros a compartir yo la pantalla. Bueno, a mí ya me conocéis de otros días, soy Silvia López, trabajo como educadora en los centros de educación ambiental de Polvoranca y de Bosque Sur y vamos a explicar un poquito qué recursos educativos trabajamos de polinizadores, algunos de ellos. Bueno, para empezar, pues los dos centros están en el término municipal de Leganés. Sí que es cierto que Bosque Sur está un poquito más cerca de la población de Fuenlabrada, entonces procuramos no tener la misma población, ¿vale? Trabajamos un poquito con Leganés desde Polvoranca y desde Bosque Sur más hacia Fuenlabrada. Como os comenté el primer día, pues trabajamos en 3 ejes. El primero sería con grupos escolares. En este eje trabajamos desde niños de escuela infantil hasta grupos de universidad, ECP o también grupos de diversidad funcional, ¿vale? Hacemos actividades de muchas temáticas, como puede ser la huella ecológica, talleres de huerta, de movilidad sostenible. Y es un programa que tenemos durante todo el curso escolar. Por otro lado, tenemos el programa de actividades ambientales para público general, en el que en fin de semana o festivo pues realizamos actividades con diferentes temáticas para cualquiera que se quiera apuntar. Es necesario reservar, pero bueno, si te interesa la actividad, pues llamas y preguntas. En este sentido, trabajamos 4 bloques de temáticos. El primero sería la biodiversidad, en el que hacemos, por ejemplo, talleres forestales o talleres sobre fauna. Otro sería el taller de huerta, en el que hacemos actividades, por ejemplo, de compostaje o sobre flores. Y por otro lado está el consumo responsable, en el que trabajamos talleres, por ejemplo, de pan y pasta ecológica o trabajamos los residuos. Y por último, la movilidad sostenible, en el que hacemos rutas en bici o talleres. Y por último, pero no menos importante, tenemos el programa de participación con grupos locales, tanto locales como no locales. Trabajamos con diferentes asociaciones y en este caso, como os comenté el primer día, trabajamos los intereses medioambientales que tiene ese grupo. Entonces, según el grupo y los intereses, pues diseñamos esa actividad, ¿vale? Y sin más, pues voy a empezar con lo que íbamos a tratar hoy. Voy a comenzar con los oasis de mariposas, luego continuaré un poquito con hoteles de insectos, bombas de semillas para polinizadores, brevemente la ciencia ciudadana y por último os dejaré con un vídeo que nos ha dejado Brinzar. Bueno, pues los oasis de mariposas son un proyecto de la asociación Cerintia. Esta asociación es una agrupación tanto de profesionales como no profesionales de la entomología. Ellos están muy preocupados por conservar las mariposas diurnas y nocturnas. Y dado el declive y la crisis que están teniendo los polinizadores, pues crearon este proyecto, ¿vale? Busca que la ciudadanía se implique en las medidas de conservación. Entonces, su idea es que se creen oasis de mariposas. Para ello, pues cualquier persona podría hacerlo, ¿vale? Se pueden crear un oasis de mariposas a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel de centro educativo, a nivel de ayuntamiento. Todo el mundo puede colaborar, ¿vale? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues lo primero que tendríamos que hacer es estudiar qué mariposas tenemos en nuestro entorno. Nosotros desde Bosque Sur lo hicimos y primero se ve qué fauna tenemos, qué especies, y posteriormente seleccionamos plantas que ellas necesitan. Tenemos 2 tipos de plantas, las nutricias y las libadoras. Las nutricias van a ser aquellas que van a alimentar a las orugas y las tendremos que ir reponiendo a lo largo del tiempo, ¿vale? Y las libadoras van a proporcionar la alimentación a los adultos. Entonces, para seleccionar estas especies, la asociación Cerintia te puede mandar un manual y así te ayuda una vez que tú has seleccionado estas especies que tú has visto. Este paso sería el más complicado, el de ver qué especies tenemos, aunque no es un grupo tan complejo como las abejas. En el caso de las mariposas es más sencillo que las podamos identificar a grosso modo. Posteriormente, una vez que ya tengo identificadas mis mariposas y qué especies son las que les interesan, podemos realizar una plantación en una zona que nos venga bien. Después podríamos mandarles fotografías de las especies que tenemos en esta zona para que nos diseñen un cartel digital. Si nosotros queremos imprimirlo, ya correría a cargo nuestra, ¿vale? Te hacen el diseño digital. Y por último, si tú quieres, te incluyen en su red de oasis de mariposas. Entonces quedas reflejado en su página web y en su mapa, que ahí hay un oasis de mariposas que puedes visitar. Pasando a los hoteles de insectos, como ya lo han comentado también mis compañeros, no me quiero entretener demasiado en esta parte,
Pues primero quería comentaros qué es un hotel de insectos. Bueno, es un refugio para que lo utilicen los insectos de la zona. Es importante que sepamos que si en la zona no tienen alimentación, no hay plantas que les vayan a proporcionar esa alimentación, va a ser complicado que los ocupen. Si el espacio es adecuado, perfectamente podrán utilizar este refugio, ¿vale? Bueno, ¿por qué es importante o bueno que instalemos un hotel de insectos? Pues es cierto que actualmente, dada la gestión que se hace de los espacios naturales y del medio ambiente, hay muchos materiales que tendemos a retirar del medio, como pueden ser madera muerta, ramas, y todos estos materiales pues, tienen su función ecológica, alimentan y refugian a muchos insectos. Entonces, al retirarlo, les estamos quitando este nicho. En el caso de los huertos, pues los insectos nos pueden contribuyen al equilibrio del ecosistema. Entonces, por un lado, nos van a ayudar a controlar de forma natural las plagas. Cuanta más biodiversidad tengamos en nuestra huerta, más sencillo va a ser controlar estas plagas. Y además, no van a ser plagas muy importantes. Se van a quedar siendo plagas pequeñitas, siempre y cuando no tengamos monocultivos, evidentemente. Y por otro lado, nos ayudan a la polinización. Como han comentado mis compañeros, hay en zonas que los agricultores tienen que polinizar, sobre todo, por ejemplo, el calabacín, manualmente. Si esta labor la realizan los insectos polinizadores de manera natural, pues un trabajo que nosotros nos ahorramos. Y así la naturaleza funciona como debe funcionar. Y por último, es un potente recurso educativo. Es muy visual y aunque solo sea para transmitir todos estos valores, nos viene muy bien, sobre todo en un centro educativo. Entonces, si os decidís a instalar un hotel de insectos, yo quería daros unas recomendaciones de cómo ubicarlo. Y bueno, lo más importante es que esté orientado sur o suroeste, que esté protegido del viento, que lo elevemos del suelo a ser posible unos 30 centímetros. Esto se debe a que si llueve mucho puede venir la humedad desde el suelo y mojar los materiales. A este tipo de insectos les gusta que el material esté seco. Entonces, es por eso. Y aparte, como he comentado anteriormente, tiene que estar cerca de plantas silvestres, de huerta o especies ornamentales que tengan flores para que veamos que esta zona la ocupan. Si no, va a ser un poco complicado, que hay veces que instalamos un hotel de insectos en medio de la ciudad y decimos, ay, ¿por qué no lo ocupan? Pues igual les falta alimento. Por otro lado, como decía nuestro compañero Gabriel de Arboreto, pues podéis diseñarlo vosotros mismos. Para ello hay algunas recomendaciones, como sería que la estructura debe tener de profundidad mínimo 10 o 15 centímetros. Esto es lo mismo para que los materiales se mantengan secos. Y es muy importante añadir en la parte superior una cubierta para la lluvia. Debemos rellenarlo siempre de materiales naturales y esto por tema estructural deberíamos colocar los materiales pesados en la parte inferior para que sea más difícil que se caiga o si efectivamente acaba cayendo, que los materiales pesados no tengan una gran caída. O podéis dedicaros a hacerlo vosotros, pero también hay muchos modelos que podéis adquirir en tiendas, ¿vale? Aquí os iba a presentar un poquito la actividad que nosotros realizamos con escolares. Esta la solemos hacer con primaria, primeros ciclos de primaria, y lo primero que hacemos es presentarle a algunos de estos insectos. Les ponemos un cartel con el nombre y fotografías. Entonces, primero identificamos estos animales, les hablamos un poquito de ellos, de alguna curiosidad, qué función ecológica tienen y por qué son importantes para nosotros. Y posteriormente les hablamos de qué habitaciones podemos encontrar en este hotel. Les hablamos de la habitación ladrillo, la habitación madera, habitación hojarasca y de esta manera lo hacemos un poco más simpático. Tratamos de identificar qué insecto va a cada habitación, pero como veis hay muchos que no son específicos, que pueden visitar muchas habitaciones. Pero es una manera de acercarle este conocimiento a los niños. Aquí os dejo un par de ejemplos. El de la izquierda es el que tenemos instalado en el Centro de Educación Ambiental de Bosque Sur. Bien es cierto que no tiene las medidas que os estoy comentando, pero al estar en una zona muy protegida y tiene un buen techo, pues los materiales se mantienen secos y funciona adecuadamente. Y en el lado derecho os he dejado uno que instalamos en el Colegio Ramón y Cajal de Fuenlabrada, que realizamos con cajas de fresas. También es más estrechito, pero nos faltaría colocarle una buena cubierta para la lluvia en la parte superior para que funcionase adecuadamente. Pasando a las bombas de semillas para polinizadores, seguro que muchos de vosotros las conocéis,
pues las bombas de semillas se llaman Nengo-dango, que significa bola de arcilla, y es una técnica que desarrolló el japonés Fukuoka. La inventó para reforestar de forma rápida una zona muy deforestada y sin mucho esfuerzo en la plantación. Simplemente son bolas de arcilla que están mezcladas con semillas, un sustrato vegetal y un repelente natural como la pimienta. Esto hace que los animales no deshagan estas bolas y se coman las semillas. En este caso lo que hicimos es mezclar esta técnica y utilizarlo con una selección de especies concretas de semillas que favorezcan a los polinizadores que tenemos en nuestro entorno. Entonces, nuestras compañeras pues hicieron un pequeño estudio y vieron que para las mariposas podíamos plantar caléndula, margarita, rosal silvestre y tajete. Para las mariquitas seleccionamos especies como caléndula, margarita, geranio y perejil. Para favorecer abejas y abejorros podemos sembrar azafrán o romero, lavanda y frutales. Para los írfidos seleccionamos semillas como manzanilla, tomillo, lavanda y cilantro. Para las polillas, el jazmín o el don Diego de noche. Para la esfinge colibrí podemos utilizar la madreselva, el tulipán, el narciso, la violeta o la prímula. Y para los escarabajos, la magnolia y la jara. En este sentido, la actividad que hicimos también, estas bombas de semillas se las podían llevar a su casa y plantar en su terraza para así contribuir a que haya espacios entre medias de la ciudad que tengan estas floraciones. Brevemente os voy a explicar de Ciencia Ciudadana con qué plataforma nosotros solemos trabajar. Y bueno, lo que nos suele pasar un poco con los polinizadores es que hay veces que es complicado identificarlos. Entonces, hay muchas plataformas que nos pueden ayudar a esto, de identificación o divulgativas. Y nosotros trabajamos con biodiversidad virtual como hace Arboreto. Es una plataforma científica y divulgativa que trabajan de forma cooperativa y trabaja mucho con participación ciudadana. Está creada y gestionada por la Asociación Española de Fotografía y Biodiversidad y llevan colaborando sobre todo con el Centro de Polvoranca durante muchísimos años. Eso, simplemente que la podéis utilizar para identificar si necesitáis ayuda o si sois expertos en identificación, podéis colaborar con ellos también en la identificación. Aparte de esto, también tienen guías que podéis consultar. Muchas gracias por vuestra atención.